En esta oportunidad agradezco a la Universidad Simón Bolívar la posibilidad de conversar con sus integrantes, con sus estudiantes especialmente, una visión sobre la economía venezolana. Venezuela produce petróleo, como lo muestra la gráfica. Ese petróleo se vende al resto del mundo. El resto del mundo cancela los volúmenes de petróleo que recibe con dólares que entran a PDVSA. PDVSA, por ley, está obligada a llevar ese dinero al Banco Central de Venezuela, que le devuelve bolívares a PDVSA. Con esos bolívares, PDVSA le cancela al gobierno impuestos sobre la renta, regalías y dividendos, porque el único accionista es el gobierno. De esa manera, PDVSA cancela las obligaciones que tiene con el Estado venezolano. El gobierno, que es el principal agente de la economía venezolana, con ese dinero que recibe de PDVSA, compra bienes y servicios, paga una inmensa nómina gubernamental de ministerios, de instituciones del poder municipal, del poder legislativo, del poder judicial y del ahora llamado poder electoral. Quiere decir que Venezuela, a través del gobierno, entonces inyecta al resto de la economía inmensas cantidades de bolívares a cambio de bienes y servicios. Compra computadoras, compra papel, compra comida para alimentar los comedores escolares, para alimentar los comedores que están en los cuarteles, para cancelar viajes al exterior de funcionarios y en general para que la economía funcione. Ese resto de la economía, donde estamos nosotros, donde están las familias, donde están las empresas, por supuesto, tienen que dedicar ese dinero a la producción de bienes y servicios. Los bienes y servicios que están dentro del país generan un intercambio de bolívares por materias primas o de bolívares por servicio dentro del territorio nacional. Pero como quiera que Venezuela no produce todo lo que necesita, debe ir al resto del mundo a comprar materia prima, a comprar insumos. En consecuencia, esos bolívares van al Banco Central y el Banco Central le retorna dólares a los ciudadanos y a las empresas. Con ello, los ciudadanos, cuando viajan en sus vacaciones al resto del mundo o cuando adquieren productos en otros países, o las empresas, que básicamente lo que importan son alimentos, materias primas, material de transporte, medicinas y en general cuánto producto importado se comercializa dentro del país. De esta manera, el circuito estaría cerrado y en equilibrio. ¿Qué problemas se presentan? En primer lugar, que lo que antes estaba establecido por ley, que PDVSA debería entregar todos los dólares que recibe por concepto de petróleo, los debería cambiar en el Banco Central. Cambiaron la ley y ahora PDVSA por sí sola administra dólares para comprar insumos, pagar servicios y mantener unos fondos un poco extraños, porque de eso hay una opaca rendición de cuentas y entonces ya el circuito se desequilibra. Se desequilibra también porque cuando usted o su familia o la empresa va al Banco Central a comprar dólares, ese mercado está siendo restringido por un hecho económico que se llama el control de cambios. Y entonces hay personas y empresas que reciben dólares a 6.30, otros que los reciben a 12, otros que los reciben
a 200 y hay otros que no los reciben y en consecuencia eso hace que aparezca un mercado negro. El denominado mercado paralelo, que no es reconocido oficialmente, pero que termina marcando las actividades de la economía. Es allí otra ruptura del circuito de funcionamiento de la economía venezolana. Y tal vez el desequilibrio más grande se produce porque el gobierno debiera emitir o manejar los bolívares de acuerdo con la producción de bienes y servicios que hay en el país. Cuando se emiten a través de la Casa de la Moneda mayor cantidad de billetes o mayor cantidad de monedas, entonces se produce un exceso de medios de pago sobre la cantidad de bienes y servicios que circulan en la economía, y eso no es otra cosa que ese terrible problema que es la inflación. Por supuesto, ahora podemos decir que la economía venezolana responde a lo que es el concepto clásico de la economía, mencionando allí al maestro Paul Samuelson, como efectivamente en su idioma original. Samuelson fue un destacado economista, premio Nobel, y él dice que la economía, el concepto de economía es la manera como las sociedades y las personas se organizan para producir bienes y servicios que, por supuesto, tienen un valor, tienen un precio, en consecuencia tienen una función sustitutiva. Usted puede comprar mantequilla o puede comprar cañones en un país, según el ejemplo clásico del maestro Samuelson. Y se utilizan esos recursos, mano de obra, recursos financieros, recursos materiales, para producir bienes y servicios, y la economía también estudia cómo se distribuyen esos bienes y servicios entre los miembros de un país o de una comunidad. La forma como produce una economía, la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía no es otra cosa que la riqueza de un país, que en términos económicos se define como el Producto Interno Bruto, cuyas siglas PIB son las que definen la capacidad productiva, la capacidad de generar riqueza que tiene un país. Por supuesto, hay países más ricos que otros y una medida para determinar la posición relativa de la riqueza de los países es dividir el Producto Interno Bruto entre la población del país, lo que nos estaría resultando el PIB per cápita. De manera tal que hay países pequeños que tienen un PIB per cápita muy elevado y hay también países grandes con un PIB pequeño per cápita. Por supuesto, todas las combinaciones posibles pueden darse allí. En Venezuela el PIB se compone básicamente de la riqueza que genera el petróleo, porque el petróleo es el principal producto de exportación y la mercancía, el producto que es más barato producir dentro del país. Eso hace que Venezuela tenga una ventaja competitiva porque le cuesta producir muy barato su petróleo, relativamente pues muy barato cuando el precio del petróleo estaba en $100. Hoy en día, que está en 40, ya no es tan barato porque la producción de petróleo en Venezuela al país le está saliendo por encima de los $20. Esa es una de las razones por la cual hemos pasado en los últimos años, desde el 2012 hasta la fecha, por una terrible crisis de ingresos fiscales o de dólares que entran al país. Pues bien, el Producto Interno Bruto en Venezuela, que no es sino la sumatoria, el agregado de todos los bienes y servicios que se producen en la economía durante un año,
ha tenido el comportamiento, como observan allí en el gráfico, de la joroba de un camello. Sube cuando el precio del petróleo está alto, baja cuando el precio del petróleo está bajo, y en general los distintos gobiernos que hemos tenido, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera, Jaime Lucinchi, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, de nuevo, y finalmente Hugo Chávez. Creo que alteré un poco el orden, pero ustedes saben que lo que quiero es destacar los presidentes que manejaron el país hasta que llegara ese terremoto que constituyó el gobierno de Hugo Chávez y su autodenominado y fracasado socialismo del siglo XXI. Pues en esos tiempos, en los gobiernos anteriores y en el de Hugo Chávez, se caracterizó porque tuvieron épocas de auge, de bonanza, de gran expansión del gasto público como consecuencia del incremento de los precios del petróleo y de crisis económicas que han caracterizado la economía venezolana en los últimos 20, 30, 40 años, porque todos los gobiernos han seguido ese ciclo de subidas y de bajadas. Cuando estamos en auge, pues es la gran fiesta. Se reparte, se dan dádivas, se dan subsidios, se hacen misiones, la época de la Gran Venezuela, la época de el jolgorio, y además de que gastamos toda esa inmensa cantidad de dinero, pues nos endeudamos. Cuando el precio del petróleo baja, ya no tenemos cómo seguir manteniendo ese gasto, y además hay que pagar una deuda. Y la deuda hay que pagarla porque si tú no pagas la deuda, entonces no te venden las medicinas, los alimentos, los materiales de transporte, todo lo que el país necesita para funcionar. En consecuencia, está bien claro ya para los economistas y para los estudiosos de la manera como viven los venezolanos que es necesario tratar de equilibrar, de mitigar los efectos de esas subidas y bajadas del precio del petróleo, y eso no es otra cosa que desarrollar un programa coherente, serio, realmente que genere una producción alternativa al ingreso petrolero, es decir, que podamos tener una agricultura que por nuestras condiciones geográficas y ecológicas no podemos producir todos los bienes y servicios de la agricultura, pero sí podemos producir algunos rubros. ¿Cuáles son esos rubros que podemos producir en agricultura? Pues sencillamente los clásicos, los históricos: café, cacao, caña de azúcar, arroz, maíz blanco, podemos producir ganado vacuno, podemos producir hortalizas, podemos producir frutas tropicales, podemos producir pescados y mariscos. Con esos 10 rubros, Venezuela tendría gran parte de su problema resuelto, sobre todo por lo que ha pasado en el año 2014 y el 2015, que ha habido un gran déficit de producción, que ha habido escasez. Eso es lo que explica lo que ustedes ven: su mamá, sus familiares haciendo cola en un automercado porque no hay nada que comprar, porque cada vez las divisas que nos permitían importar del resto del mundo esos bienes y servicios se han ido agotando. Pero además de ese déficit de producción, el país debe tener lo que llamamos en economía los equilibrios macroeconómicos básicos, que son los siguientes. En primer lugar, el equilibrio de la balanza de pagos. La balanza de pagos no es otra cosa que la relación que tiene la economía de un país con el resto del mundo. Que las exportaciones estén en concordancia, en equilibrio con las importaciones.
Si exportamos más de lo que importamos, eso significa una sobrevaluación de la moneda y en consecuencia genera crisis. Si importamos más que lo que exportamos, que es la situación actual, entonces se genera una enorme deuda externa, un déficit, una devaluación permanente del signo monetario y en consecuencia lo sensato es tener una balanza de pagos en equilibrio. Igualmente hay que tener un equilibrio cambiario. Eso quiere decir que el bolívar, en relación con las monedas de otros países, que no son sino sus divisas, tengan que tener un precio que sea permanente en el tiempo y no lo que hemos observado en los últimos años, que es una devaluación permanente y que cada vez le cuesta más a los venezolanos comprar un dólar. En tanto que otros países en América Latina y en el mundo han logrado ese equilibrio, nosotros estamos en un desequilibrio permanente. La otra variable que es necesario ajustar es la variable fiscal, que es la principal causante de inflación, porque no es sino la relación entre lo que el gobierno ingresa y lo que el gobierno gasta. Igual que en cualquier familia, igual que nosotros, si estamos gastando más de lo que nos ingresa, pues tenemos un déficit. Ese déficit fiscal genera entonces una deuda interna y una deuda externa que produce inflación. Y luego un equilibrio económico-social muy importante, que es el equilibrio social, que es el nivel de vida aspirado o deseado y la capacidad para sostenerlo. Si no podemos sostener ese nivel de vida, nos empobrecemos, nos endeudamos y estamos viendo toda esa cantidad de efectos sociales, gente que vive en viviendas improvisadas, ranchos, incremento de la delincuencia, desempleo, todas las calamidades que hoy viven los venezolanos. Podemos resumir lo que hemos dicho hasta ahora para determinar cuáles son las causas y los efectos del deterioro económico en Venezuela, subrayando que el petróleo es el factor fundamental de la economía venezolana y que lo seguirá siendo por mucho tiempo. Esto significa que no hay ninguna otra actividad económica a corto plazo que pueda generar los recursos que el petróleo produce para el país. Esto, al contrario de lo que ha dicho mucha gente, es una bendición. Ya quisieran otros países tener un producto de tanta capacidad de generación de ingresos como el petróleo. Lo que sí es cierto es que el petróleo ha perdido capacidad para generar progreso y desarrollo en Venezuela. Básicamente por culpa de los venezolanos que no hemos desarrollado otras actividades productivas que complementen esa bendición de los ingresos petroleros. En consecuencia, Venezuela ha acentuado, sobre todo en estos últimos 15 años, su dependencia de la economía petrolera. Errores graves de política económica como expropiaciones, confiscaciones, invasiones de fincas, agresiones y hostigamiento del sector privado, pues han producido esta crisis de generación de riqueza que tiene Venezuela. El empleo tiende a debilitarse, la informalidad ha sido creciente, la delincuencia ha aumentado porque un salario mínimo no alcanza para nada y en consecuencia hay jóvenes, hay personas que no están suficientemente capacitadas, que encuentran en actividades no deseables la delincuencia, el contrabando, el bachaqueo, la prostitución y otras calamidades que han complicado el panorama social de la economía venezolana.
El gasto público ha perdido capacidad para generar crecimiento interno y mientras otros países tienen un sector privado muy robusto que genera empleo y genera empleo bien pagado, en Venezuela se ha perdido la disciplina fiscal, el déficit del gobierno se ha hecho endémico y las devaluaciones pues han sido un expediente que han utilizado los gobiernos para cubrir sus deficiencias de tesorería y eso tiene graves efectos sobre la economía. Por otro lado, el tipo de cambio ha quebrado el equilibrio monetario. El venezolano prefiere ahorrar en pesos, en yuanes, en yenes, en euros, en dólares, en lo que sea, porque los bolívares se han transformado en bolívares de hielo que se deshacen en nuestras manos y alcanzan para muy poco. Una investigación reciente de las universidades católicas Central y Simón Bolívar ha señalado una cifra terrible. El 75% de las familias venezolanas están por debajo de la línea de pobreza. Eso significa menor capacidad para alimentarse, menor capacidad para satisfacer sus necesidades, menor capacidad para que los hijos de esa familia no reproduzcan la crisis que viven hoy sus padres. Algo terrible, porque la Venezuela del siglo XXI ha cambiado aquel paradigma de que este era el país de las oportunidades para convertirse en un país en crisis. Y mientras tanto hay algunos países que crecen mientras otros se estancan. El énfasis de por qué esos países han triunfado es porque han invertido en educación, en la competitividad, en general talento, profesionales, científicos, ingenieros, médicos, economistas, que sean capaces de resolver los problemas que se le presentan a la comunidad. Ese instrumento que todos ustedes tienen en la mano, el teléfono móvil celular, no es sino la consecuencia de la aplicación de la competitividad, de la inteligencia, del ingenio a un aparato que hace apenas 30 años solo estaba colocado fijo, feo, grande, en un escritorio, en un mueble, y hoy en día lo tenemos en el bolsillo. Y así como eso, pues ya los automóviles casi que se manejan solos, porque todos los automóviles tienen incorporado un computador, y para lograr superar la crisis necesitamos hacer reformas económicas. Tenemos que lograr nuevamente disciplina fiscal, restablecer el equilibrio, el tipo de cambio, el equilibrio monetario, el equilibrio en la producción, tratar de resolver las deficiencias, los déficits, los desequilibrios entre las regiones, porque mientras hay una parte del país que tiene mayor calidad de bienes y servicios, hay otras que están en la absoluta inopia, en la pobreza, y entonces eso genera emigración de las zonas más atrasadas hacia las ciudades, y en las ciudades hay un congestionamiento, hay ranchos, hay todos esos problemas. Por eso mi consejo para ustedes que estudian en una institución de tanto prestigio como la Universidad Simón Bolívar, tanto en pregrado como en posgrado, es que en donde tienen que invertir es en ustedes mismos, en capacitarse, en ser cada día mejores estudiantes, en incorporar a su acervo la posibilidad de mejorar y de ser competitivo en Venezuela y en cualquier otra parte del mundo. Por eso quiero concluir dando un mensaje de optimismo. Este país fue en un pasado reciente un paradigma que atrajo migraciones de todo el mundo.
gente que vino de Europa, españoles, italianos, portugueses, que mejoraron la capacidad productiva del país, que incorporaron su cultura, su gastronomía y su buena conducta, porque hay que reconocer que fue una inmigración positiva y hoy estamos ante el triste panorama de esos abuelos inmigrantes, ver cómo sus nietos y sus bisnietos regresan a su país de origen porque se perdieron las posibilidades de hacer una vida digna en Venezuela. Por eso, el conocimiento, la tecnología adquiere un valor estratégico en el siglo XXI para generar riqueza, para generar tranquilidad, para generar equilibrio, para rescatar el poder adquisitivo de nuestra moneda y, por supuesto, para que ustedes, como profesionales, estén comprometidos consigo mismos, con su familia, con su universidad y con su país a cambiar esta situación, a generar progreso sobre la base del trabajo, sobre la base de lo que ha sido nuestra cultura, de lo que ha sido la moral que nos enseñaron nuestras abuelas y nuestras madres. Por eso concluyo con este mensaje para que ustedes insistan en ser cada vez mejores profesionales y para que Venezuela pueda salir adelante. Muchas gracias.